Bueno, vamos a ir admitiendo a los compañeros. A medida que vayan llegando los compañeros, esperaremos un poquito y hola, ¿cómo estás? Hola. ¿Cómo estás? Decía que vamos a ir esperando un ¿Tal? ¿Todo bien? poquito. Vamos a admitir a los compañeros que van llegando y a medida que armemos un cierto número, se entiende que hoy había una actividad y que muchos seguramente no estarán presentes, pero vamos a empezar ahí la clase, que no pretendo que sea una clase Bueno, extensísima, pero sí que podamos abordar distintos puntos que no hemos podido abordar en la primera clase, que fue básicamente de presentación. Así que esperamos unos 5 minutos, ¿le parece? Y arrancamos, ¿sí? sí, Bárbaro. bien. Profe, Sí, escucho. acá estamos con tres de mis compañeras. Bueno, perfecto, no hay Estamos tres problema, de no mis hay problema. compañeras porque justo estamos haciendo uno de sus trabajos, así que se las muestro para que las vea. No, pero no hay problema. Ella y yo. Bueno, a ver, chicas, porque creo que somos, sí, son todo chicas o chiques, como quieren que les diga. Sí, Esto es, ustedes saben que esto no es obligatorio porque el curso de ingreso es asincrónico. Sí es un encuentro, como dije la otra vez, que a nosotros nos permite no solo intercambiar, que ustedes me expresen las dudas que puedan tener en vivo y en directo, y a la vez a mí también me permite un acercamiento mucho más provechoso que simplemente subir recursos, en todo caso, a la plataforma, como un video grabado, o enviarles material por WhatsApp. Por eso este es uno de los recursos que usamos. Les aviso por las dudas. ¿Se escucha muy bajo? Díganme. Yo sí, escucho casi que bien. ni se escucha. Yo estoy escuchando bien. ¿Ahora? A ver. ¿Ahí se me escucha mejor? Sí. ¿Sí? Bárbaro. Bueno, me quedo así entonces. ¿Se me escucha? Ustedes avísenme si no se escucha. Les decía que estamos grabando esta clase y así es que no digan ninguna palabra inapropiada.
Pero, bien, no importa, es una broma. Decía que vamos a trabajar con algunas cuestiones que yo ya quería abordar la semana pasada, pero que me pareció muy... Esperen que sigo admitiendo compañeros. Ahí está. Decía que son algunas cuestiones que hubiera querido desarrollar, aunque sea brevemente, la semana pasada, pero se me hizo que en esa presentación se fue como muy extenso y no se me escapa de la experiencia que hemos tenido el año pasado, de que por ahí este tipo de clases así virtuales también se vuelven un poco pesadas. Ustedes ténganme paciencia, si por ahí hablo mucho, me cortan, me preguntan algo, o aunque sea me dicen, profe, no sé, recapitulemos, porque por ahí uno habla, y lo otro sí que les recomiendo es que, sobre todo a partir de esta actividad que están realizando, que tomen nota, ¿sí? Si necesitan que yo me detenga en algo y decir, profe, repita lo que dijo, me lo dicen y no hay ningún problema. Vamos a tratar de hacerlo lo más dinámico posible, pero también es bueno que ustedes, si bien esto va a quedar grabado, que ya vayan viendo algunas cuestiones importantes. Lo primero que me interesa marcar como introducción es algo que por propia experiencia, por la experiencia de todos aquellos que transitamos la docencia hace mucho tiempo, es la falta de preparación en la mayoría de los institutos de formación docente, no digo en el caso de Wader, porque justamente la Facultad de Humanidades ataca esa cuestión, pero en la mayoría de los institutos de formación docente suele no enseñarse el aspecto más burocrático de la docencia. ¿Qué quiero decir? Ustedes están arrancando, entonces tal vez les parece muy lejano todo esto que yo voy a comentar, pero no deja de ser importante. El saber leer, por ejemplo, una resolución, yo voy a dar un concepto muy básico de la resolución. La resolución generalmente tiene dos partes importantes. Una es los considerandos, la fundamentación, y luego la norma en sí, lo que se decide. Es decir, primero se fundamenta el por qué vamos a dictar tal norma, porque la resolución es una norma dentro de una institución educativa. Por ejemplo, en el CG, en el Consejo General de Educación de la provincia, abundan las resoluciones, y también en Wader, porque es la forma de normativizar no solo espacios, sino carreras, docentes, cátedras, etc. Decía que lo primero, entonces, y que es necesario, ustedes tienen ahí dos resoluciones en las cuales pueden haber visto en unos considerandos o fundamentos breves, y en la otra mucho más extensos, hasta con una historización. ¿Esto por qué es? Porque se necesita fundamentar la necesidad de esa nueva norma. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es decir, cada vez que una resolución sale, va a tener, por ahí los fundamentos y los considerandos son muy breves, pero debe tener, esperen que sigue llegando gente, entonces me detengo un poquito a admitir. Decía, entonces, eso es lo primero. ¿Por qué es importante esto? Por algo que tal vez lo tenemos muy naturalizado y no lo llegamos a visualizar, sino hasta el momento en que estamos avanzados en la carrera, en nuestro trayecto, o cuando ya nos recibimos. Que es que todo espacio que nosotros ocupemos como docentes, en el caso de ustedes, en un futuro, todo espacio que ocupen como docente, ese espacio tiene que estar legitimado no solo con el saber que ustedes
pueden portar, si es que se puede decir así, si es que se puede portar un saber. Eso es una cuestión a discutir y a polemizar. Lo otro es la cuestión formal, y eso se ampara en resoluciones, en leyes, en decretos. Es decir, el profesorado que ustedes están cursando está legitimado por resoluciones. Una de esas resoluciones ustedes la estuvieron leyendo. Si esas resoluciones no estuvieran y no hubiera un cuerpo que las legitimó, que se votó, porque en la facultad, como en la universidad toda, hay espacios de votación, hay espacios de representación que dan la legitimidad para este tipo de decisiones, como es la creación de una carrera. Entonces, lo primero que me parece importante con respecto a esas primeras dos resoluciones que en su momento yo les envié en el grupo, es que ustedes tengan en cuenta que esa parte es tan importante en la carrera docente como el saber que ustedes pueden llegar a adquirir en este trayecto de aprendizaje. Eso por un lado. Luego, con respecto a algunas de las charlas que tuvimos breves en el grupo de WhatsApp, no me acuerdo con quién fue, no sé si está presente o no, pero es muy importante marcarlo, es muy interesante el intercambio. Y es muy interesante el intercambio para poder desarrollar conceptos. Por ejemplo, a ver si me acuerdo bien, si ustedes están en el grupo, así que de última me corrigen. Alguien puso que estaría bueno en la universidad, que es objetiva, conocer todas las corrientes de pensamiento. Yo más o menos parafraseo, díganme si me estoy equivocando. No solo la de izquierda, sino la liberal, podríamos decir la de derecha, la peronista, etc. Esto es muy interesante y así debe ser. En la universidad, en una facultad entendida como foro de conocimiento, tienen que estar atravesadas todas estas corrientes de pensamiento. Ahora bien, todas esas corrientes de pensamiento tienen que estar atravesadas o tienen que estar presentes en tanto sean relevantes, en tanto realmente hayan aportado, en nuestro caso específico, algo a la educación o a la formación docente. O también, si han hecho algo que pudiera ser negativo, también para marcarlo. La crítica tiene que ser siempre una crítica que parta de una lógica racional de pensamiento. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que el prejuicio o el apriorismo, el pararnos en que a priori a mí no me gusta tal o cual pensador porque pertenece a tal o cual corriente de pensamiento, eso no puede suceder en la facultad. En la facultad tenemos que recibir, aunque no nos guste, porque todos vamos a estudiar no solo autores con los cuales nos sentimos afines, sino autores con los cuales tal vez no nos sentimos afines y otros que nos ponen en crisis, porque lo mejor que nos puede suceder es que un autor nos ponga en crisis nuestro pensamiento. Lo que quiero decir con esto es que, y por eso lo puse como una suerte de juego en el grupo, que de pronto si uno toma a Juan Carlos Tedesco y lo ubica en una corriente de pensamiento del norte liberal, y tranquilamente se lo puede encontrar en el liberalismo progresista, cuando él pertenece claramente a lo que podemos llamar, o lo que llamamos efectivamente, el peronismo. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque el liberalismo progresista, además de basarse en un pensador como John Stuart Mills y otros más, estableció en el siglo XX lo que se llamó estado de bienestar.
Y en el estado de bienestar había dos conceptos que eran fundamentales. Fíjense, capitalismo social y el otro, justicia social, a la vez de oportunidades. Si ustedes piensan en justicia social, o también si piensan en capitalismo social, no son dos conceptos ajenos, por ejemplo, al peronismo o también a una parte del radicalismo. ¿Se me escucha bien ahí? Porque acá en la computadora es como que se me cortó un poco la conexión. Díganme si se me escucha. Sí, Ah, se bueno, escucha bien, sí. sigo. Ya volverá mi imagen entonces. Sí se escucha. Decía entonces que las corrientes de pensamiento no tienen que estar o no pueden ser abordadas, sí deben ser abordadas de manera crítica, pero no deben ser abordadas ni con apriorismo ni con prejuicio. Que el apriorismo y el prejuicio podemos situarlos casi en el mismo lugar. Es decir, lo que dije hoy, no me gusta porque es de derecha, o no me gusta porque es peronista, o no me gusta por esto. Digo esto para, no para ahora para el curso de ingreso, sino para que transiten la carrera desde ese lugar. Es decir, esto no significa que uno tiene que modificar sus convicciones de acuerdo a cada teoría que se le presenta. No, en todo caso, lo que uno tiene que hacer es poner en crisis sus convicciones, la teoría, para poder seguir adelante. En todo caso, se logrará una síntesis o uno considerará que esa teoría no es la teoría con la cual uno se siente más cómodo o que se siente representado. Bueno, dicho esto, vamos a abordar justamente a una de esas figuras tan controvertidas, tan complejas, como es para nuestra historia y para toda nuestra vida educativa, política y vida pública, Domingo Faustino Sarmiento. Domingo Faustino Sarmiento, más allá de los datos anecdóticos, que hay montones de anécdotas que lo muestran en un montón de facetas que no se puede, que no se lo puede catalogar en una sola. Por ejemplo, si uno va hacia la izquierda del país, la izquierda del país tiene una visión de Sarmiento absolutamente negativa. Si ustedes vieron la nota y el video que yo puse de La Izquierda Diario, en La Izquierda Diario la crítica y el reconocimiento hacia Sarmiento es hasta forzado. No sé si pudieron percibir lo mismo. Por el otro lado, si uno transita, no sé, el diario La Nación, lo que podemos decir, la élite dominante y la derecha de este país, podríamos considerar que Sarmiento es como una de sus grandes figuras. Bueno, yo lo que quiero agregar a esto es que si uno profundiza en la visión de Sarmiento, uno se va a encontrar con un personaje muy complejo, que ha tenido posturas, o que tuvo posturas con las cuales yo no coincido para nada y me resultan absolutamente nefastas, es verdad. Ahora, convengamos en que, por ejemplo, el primer censo de nuestro país, que es en el año 1869, se hace bajo la presidencia de Sarmiento y arroja, se me va a ir el número, pero 75, 78% de analfabetismo. ¿Entienden lo que es esto? ¿Entienden lo que esto significa? Es decir, de 100 personas, 78 eran analfabetas. De 100 personas, 78 eran analfabetas. La lucha de Sarmiento en el aspecto educativo es innegable. Es innegable. Más allá de que la ley 1420, todos conocemos la ley 1420, ¿la hemos sentido nombrar alguna vez? Pregunto. No. ¿No? ¿Nunca escucharon la ley 1420? Bueno, la ley 1420
sale bajo la presidencia de Roca, de Julio Argentino Roca, en 1884. Ahora es una ley de Sarmiento. Sarmiento deja la presidencia y después de algunos años, Roca lo llama y lo nombra superintendente de escuelas. No me acuerdo bien el título específico, pero era superintendente de escuelas del país. Y Sarmiento es el impulsor, el gestor, el que transita todos los proyectos para lograr esa ley, que es la ley fundamental de nuestro país, es la que da el puntapié inicial a lo que es la educación pública, gratuita y estatal en nuestro país. Sin esa ley no hubiera existido la educación estatal que la mayoría de nosotros ha transitado y bueno, en este momento están transitando. Eso es producto de muchas variables. Yo les puedo contar algunas cosas. Ustedes deben ubicar también a Bartolomé Mitre. Bartolomé Mitre, que también trabajó en pos de la educación, pero trabajó en pos de la educación desde otra perspectiva. Apuntaba sobre todo a lo que era la escuela, lo que llamaríamos la escuela secundaria. ¿Por qué? Porque consideraba que era necesario la formación de futuros líderes en el país. Sarmiento, por el otro lado, apuntaba sobre todo a la formación primaria, porque consideraba que era necesario, primero, que el país saliera de males, podríamos decir, endémicos, como el analfabetismo. En ese sentido polemizaron bastante y cada uno tuvo éxito a su modo, digamos. Pero lo que es importante señalar al respecto es algo que creo que uno de los artículos lo señala, y es que ninguno de los dos, y esto lo tenemos que decir claramente, pretendían una educación en donde pongamos, por ejemplo, un tipo que en aquel tiempo existía, un tipo cultural como el gaucho, tomara el poder y, no sé, se empoderara y tuviera absolutamente todos sus derechos. De hecho, es muy famosa la polémica que mantienen durante años Sarmiento y Hernández, el autor de Martín Fierro, el cual, también por razones más polémicas de las que se cree, defendía la presencia del gaucho, y Sarmiento consideraba tanto que al gaucho como al indio eran insalvables y había que básicamente, no sé, matarlos. Era de ese lugar. Permítame un poquito porque estoy teniendo un problema, a ver si puedo unirme de nuevo a la reunión por la computadora. Aguárdenme, a ver si puedo entrar ahí. Bien, mientras sigo. A ver, tanto Sarmiento como Mitre, y en algunos aspectos también Hernández desde otro lugar, lo que querían hacer era legitimar un estado de cosas. ¿Qué quiero decir con legitimar un estado de cosas? Bueno, si ustedes han dado en la secundaria un poco de historia, ustedes saben que la famosa generación del 80, que como uno de sus padres ideológicos lo nombraba Sarmiento, la generación del 80 es la generación de la organización del país, con un modelo agroexportador, con una élite dominante, una generación que de alguna forma dio puntapié
al comienzo de lo que entendemos como país y dio por finalizada casi todo un siglo de luchas civiles entre distintas facciones. Si ustedes me preguntan a mí, no soy de escaparle a los posicionamientos. Si ustedes me preguntan a mí, para mí la organizó solo para una élite, organizó un país para unos pocos y dejó afuera a muchos. Pero es innegable que el país se organizó con la generación del 80. Entre esto también vale la pena nombrar que en 1880, y por eso la generación del 80, se produce la capitalización de Buenos Aires, es decir, Buenos Aires se vuelve capital de nuestro país. Sería mucho más largo para hablar este tema, no quiero desviarme, solo agrego que esa generación del 80 es la élite gobernante que representa el triunfo de Buenos Aires sobre las provincias. Es decir, Buenos Aires es la que sale triunfando con su proyecto, aunque no de manera definitiva, pero en ese momento es quien se alza con el triunfo del enfrentamiento y quien pone su dirigencia a gobernar el país. Dentro de esa dirigencia va a estar Sarmiento. Sarmiento que toma, entre otras cosas, el modelo educativo de Estados Unidos. Nosotros no solamente tomamos la Constitución como modelo de Estados Unidos, sino también que tomamos en principio, luego va a haber otras corrientes, en principio también tomamos su modelo educativo a partir de un viaje que hace Sarmiento hacia Estados Unidos y donde conoce a Horace y Mary Mann, una pareja de pedagogos que es fundamental en el desarrollo educativo de Estados Unidos, y ahí Sarmiento adopta muchos de sus postulados. Algunas de las críticas que uno puede hacer a esa educación que sale con la ley 1420 y que fundamentalmente estuvo representada en mujeres, en maestras mujeres, y bueno, a propósito de que hoy es el 8M, bien podemos decir que ese tipo de educación no dejaba y limitaba bastante el rol de la mujer. El rol de la mujer debía ser un rol secundario en función del varón, en función de la economía casera, de las prácticas caseras que tanto se discute hoy en día y que tan en crisis se ha puesto desde algunos años a este momento. En ningún momento la mujer se convertía en una mujer emancipadora. Si alguien pudo ver ahí a la historiadora que habla en La Izquierda Diario, habrá escuchado el nombre de Raquel Camaño, que sí postulaba otras cosas, pero como para que entendamos de qué se trataba ese Estado, que era un Estado profundamente masculino, con dirigentes masculinos, la dominación masculina existía y existe aún. Entonces, y en aquel tiempo, ciertas cuestiones eran básicamente utopías. Hoy en día, por suerte, no. Otro aspecto importante de esa ley 1420 es una disputa muy fuerte desde el laicismo. ¿Saben lo que es el laicismo? Laico, si alguien no lo sabe, lo puede googlear y me lo puede decir, o lo puede buscar en algún diccionario. Es el enfrentamiento con el poder de la Iglesia Católica en el país. La Iglesia Católica, que no solo era hasta algunas décadas antes dueña, por ejemplo, de los cementerios y de muchas instituciones. Digo esto porque es importante saber que muchas veces quien no había sido bautizado, que era muy común en aquella época en estas tierras, no podía ser enterrado en lo que se llamaba en aquel momento Camposanto, porque no estaba bajo la ley cristiana. Eso empieza a cambiar con
con Rosas y luego se acentúa. Pero decía, con respecto a la educación más fuerte estaba en manos religiosas, estaba en manos de la Iglesia Católica, y acá se produce un fuerte enfrentamiento entre lo que es el laicismo, y en este caso en la figura de Julio Argentino Roca, alguien tristemente célebre por el genocidio que llevó a cabo contra nuestros aborígenes, nuestros pueblos originarios. Pero en este caso, Roca, que quería un Estado fuerte, un Estado que asumiera el control de la educación, es decir, la educación bajo control estatal, todo este enfrentamiento hace que salga esa ley que establece el laicismo, es decir, la enseñanza no religiosa, en 1884. ¿Son avances? Por supuesto que son avances, claro que lo son. Si no, hoy en día tal vez estaríamos en escuelas donde se nos enseñaría conjuntamente con, no sé, la teoría de la evolución, un cierto creacionismo y algunas teorías religiosas que realmente chocaban y chocan con la ciencia. ¿Eso significa que la Iglesia dejó de tener incidencia? No, porque no es tan fácil oponerse a un poder como el de la Iglesia, que tiene tanta influencia. Entonces se daba como en horarios fuera de clase o a contraturno, se daban catecismos, se daban ciertas cosas. Y nuevamente la mujer debía participar de todas esas cuestiones. Las traigo de nuevo a colación porque la mujer hasta se le hacía hacer, no sé, lo que hoy sería corte y confección, por ejemplo, oficios como costurera. Es decir, si bien fue un gran avance en cuanto a la educación pública, gratuita, garantizada por el Estado, laica, con respecto a las representaciones, ¿sí?, los privilegios masculinos quedaron incólumes, y la mujer, si bien pudo acceder al trabajo, por ejemplo, de maestra, y si ustedes se preguntan y quieren hacer una historización por qué el sueldo docente en este país es tan bajo y nunca está a la altura de las circunstancias, por decirlo así, bueno, tiene que ver también el componente femenino. Siempre se consideró que en este país, como en muchos otros, no estoy diciendo que Argentina sea una excepción, el trabajo del varón tuvo mucho más consideraciones y fue mucho más redituable que el trabajo de la mujer. Hasta lo que fue la década 90 del siglo XX, la presencia, no tengo estadísticas actuales, la presencia de mujeres era abrumadora frente a la presencia de varones en la docencia. Eso hoy en día, si bien ha cambiado, todavía la presencia femenina es muy grande, digamos. Bien, pregunto, hablé mucho, ¿hay algo que no se haya entendido, hay algo que quieran preguntar, o hasta ahora lo van llevando bien? La verdad es que no entiendo. ¿No escuché? ¿Cómo? Yo no, estaba hablando conmigo ella. Sí, se entiende bien. Yo justo había prendido el micrófono, sin querer. Bueno, bárbaro, seguimos entonces. Bueno, esto con respecto a la figura de Sarmiento. Ustedes pueden profundizar mucho más todavía en la figura de Sarmiento, y si profundizan en la figura de Sarmiento van a ver que es un personaje muy, pero muy polémico, que es muy difícil de abordar desde una sola perspectiva. Si ustedes me preguntan, la recomendación para el trabajo es que amplíen un poco más esto que yo les estoy diciendo, pero que, y seguramente se van a sorprender y
y va a haber un montón de cosas que no les va a gustar de Sarmiento. Les cuento un par. Cuando termina la guerra contra el Paraguay, la guerra contra el Paraguay, la guerra de la Triple Alianza contra el Paraguay fue una guerra infame, a instancias, o sea, quien estaba detrás de bambalinas era Inglaterra, y se unieron Uruguay, Brasil y Argentina contra el Paraguay en una guerra de 5 años, donde Sarmiento pierde a su hijo, Dominguito. Una guerra no solo asesina, sino que costó muchísimas vidas. Y consecuencia de esa guerra, por ejemplo, es la fiebre amarilla de 1871, que se llevó un tercio de la ciudad de Buenos Aires. Y cuando termina esa guerra, con el triunfo de la Triple Alianza contra Paraguay, Sarmiento le manda una esquela a Mitre diciendo que hay que felicitarse de haber borrado de la faz de la tierra a ese pueblo de indígenas. Sarmiento era así. Sarmiento no era alguien de medias tintas y tenía una forma de manifestarse muy brutal, por decirlo de alguna forma. Esto no es para justificarlo, simplemente para que entiendan cómo era el personaje. Eso es una de las facetas. La otra es la lucha por la educación, la fundación de periódicos. Es, para aquellos que somos del palo de literatura, como es mi caso, por ejemplo, que no soy solamente de lengua, sino de literatura, es uno de nuestros mayores escritores. En el siglo XIX es el escritor más importante. Solo aparecen escritores de la talla de Sarmiento en el siglo XX, por ejemplo, Borges. ¿Sí? Para que ustedes entiendan, leer el Facundo o leer Recuerdos de Provincia es un ejercicio altamente agradable. Dicho de paso, el Facundo es su proyecto político. Decía, junto con eso, yo quiero hablar de una ley que es mucho más reciente, que es la ley 26.206, que es la ley de educación que tenemos desde el 2006. Desde el 2006, y que organiza, tal como conocemos hoy, tal como hoy transitamos, lo que es primaria, inicial, primaria, secundaria y nivel superior. La ley 26.206, no voy a abundar en ella porque no es la idea, pero sí les quiero contar algo de dónde veníamos cuando apareció esa ley. La ley 26.206 vino a arreglar un entuerto, por decirlo de alguna forma, por no ser mucho más crítico, que fue la famosa Ley Federal de Educación que apareció en los 90 bajo el gobierno de Carlos Saúl Menem, que falleció hace unas pocas semanas. Esa Ley Federal de Educación es por la cual, entre otras cosas, se trasladó el sistema educativo bajo la órbita provincial. Entonces, por ejemplo, las escuelas, ustedes tienen ahí una escuela normal en Federación, las escuelas normales, las escuelas comerciales que existían antes, eran escuelas nacionales y tenían un presupuesto que venía de Nación y Nación se ocupaba de esas escuelas. La Ley Federal de Educación saca todo esto y es el Ministerio de Educación de la Nación pasa a ser un ministerio de referencia, de marco, pero casi sin efectividad sobre la educación primaria y secundaria. Ahora bien, esa Ley Federal de Educación pasa las escuelas a las provincias y las pasa sin presupuesto. A ver, vamos a decirlo de una manera muy sencilla. Imagínense que este profesorado que ustedes empiezan a transitar dependiera del Ministerio de Educación de la Nación, ¿sí?
Y de pronto el Ministerio de Educación de la Nación se lo pasa a Wader, o a la facultad, si ustedes quieren, y se lo pasa sin presupuesto. Es decir, sin plata para insumos, sin plata para pagar luz, agua, lo que sea, sin plata para pagarles a los docentes, sin plata para nada. Bueno, eso produjo una crisis educativa formidable que terminó, a propósito de lo que hoy está sucediendo, terminó allá por el año 98-99 con la famosa carpa blanca docente reclamando por todas estas cuestiones. Pero hay otro aspecto, para no quedarnos en el aspecto marco, hay otro aspecto muy polémico de la Ley Federal de Educación y que yo lo voy a dejar aquí como una cuestión a debatir. ¿Sí? La Ley Federal de Educación era lo que podemos llamar una ley utilitarista y de oficios. Consideraba que el principal objetivo de la educación no necesariamente era formar un ciudadano, o me refiero entre primaria y secundaria. En aquel tiempo la obligatoriedad era solo primaria, con la ley 26.206 aparece la obligatoriedad secundaria. Decía que no necesariamente formar un ciudadano plural, democrático, un posible dirigente, como quería Mitre, sino que la escuela debía ser formadora de oficio. ¿Sí? Este era uno de los postulados más polémicos que aparecía, por supuesto, no de manera lineal, no de manera literal, sino que se deslizaba entre sus artículos, y era esa idea de que la escuela debía formar también en oficios a los estudiantes. Esto uno en principio puede decir que no está mal, ¿sí? Uno puede decir, bueno, está bien que se formen, que haya talleres que formen en esto, en aquello, que salgan ya con una cierta experiencia que lo lleve al mercado laboral. Pero desde el punto de vista de lo pedagógico, la Ley Federal de Educación marca un retroceso gravísimo, que es la necesidad del Estado, o la obligación, perdón, del Estado, de formar ciudadanos que aspiren a tener igualdad de oportunidades, equidad social, porque si no lo digo mal, equidad social, y que luego esos ciudadanos puedan elegir la posibilidad de seguir por un camino, por otro, profundizar sus estudios, etcétera, etcétera. A la vez que, estableciendo esta Ley Federal de Educación, provocaba una brecha gigantesca entre la secundaria y lo que podemos llamar los institutos terciarios, para no hablar de la universidad. ¿Sí? El empobrecimiento y la crisis que tanto dan cuenta hoy en día muchos pedagogos respecto de la escuela secundaria, y que algunos han llamado primarización de la escuela secundaria, es producto en parte, no solamente de eso, sino en falta de inversión educativa, falta de un proyecto educativo claro, me refiero a un proyecto de parte del Estado, que sea claro y sepa cuáles son los lugares a donde debe apuntarse, pero es parte de este empobrecimiento educativo de la formación primera que debe tener un estudiante. Y en cuanto a la primaria, por seguir explicando un poquito más, la primaria aún se empobreció más todavía frente a la secundaria. Hoy en día nosotros nos encontramos con algunas de las críticas que ustedes pueden haber escuchado durante toda esta pandemia, y es quejas de representantes, docentes, de pedagogos, que la escuela cada vez más cumple un rol de guardería. Bueno, esto no es producto
de la Ley Federal de Educación directamente. Esto es producto de un montón de variables y de los cambios culturales, económicos, sociales, que vienen dándose desde 1990 para acá. Pero sí es verdad que aún estamos transitando en una crisis educativa que aleja el ideal, el currículo, ¿sí?, de la realidad. Entonces, quería decir, y con esto cerrar un poco lo de la ley 26.206 y esa historización breve que hice de la Ley Federal de Educación, que ustedes se van a encontrar con leyes, resoluciones, etcétera, que establecen en un punto un ideal, una utopía. ¿Qué es una utopía? Justamente lo que acabo de decir. Es ese no lugar al cual debemos apuntar para poder acercarnos lo más posible al ideal. Bueno, en este momento hay un desfasaje absoluto en la realidad educativa entre lo que la ley 26.206 plantea y lo que la realidad ofrece. Esto no es para generar desazón ni nada por el estilo, sino que es para que ustedes entiendan que una norma, una ley o que un proyecto, bueno, malo, mediocre, más o menos, pero si es un proyecto hay que trabajarlo, educativo, debe contemplar distintas cuestiones, digamos. Entonces, nunca la educación puede estar... les voy a contar una breve anécdota. Tenía yo una profesora, cuando comencé la secundaria, ya lejos y hace tiempo, que ella decía, cuando entraba al aula, era muy querida por nosotros y a nosotros nos gustaba mucho eso que decía, pero después de grande lo empecé a retomar y hacer una lectura crítica. Ella decía que cuando entraba al aula y en la clase, el mundo quedaba fuera. Por supuesto, ella lo hacía para establecer un clima para la clase, un clima en el aula, ¿sí? Ahora, desde una perspectiva de pedagogía, de una perspectiva emancipadora, moderna, que transite todos los carriles, la escuela no puede estar ajena, aunque quiera, no puede estar ajena al contexto social, histórico, económico, cultural, etc. Es imposible. Es decir, si yo me encuentro, como me pasa acá en la facultad, con estudiantes que tienen problemas de conectividad, y hay una realidad que me llega aunque yo no quiera. Entonces, esas cuestiones tienen que ver con lo que podemos decir que es el ideal, que es la utopía, y con la realidad que nos encontramos. Que uno a partir de esa realidad establece nuevos recursos, atajos, caminos alternativos, todo eso es así. Pero lo que quiero decir es, así como dije al principio, que estas resoluciones, su contenido debe leerse mínimamente en dos partes, después veremos que hay también otras formas de leerlo, pero que debe leerse en sus fundamentos y en lo prescriptivo, en lo que norma, en lo que dicta, en lo que establece, también es necesario entender que eso da un marco y que ese marco muchas veces parte de un pensamiento pedagógico que se sitúa en el ideal. Y que el situarse en ese ideal muchas veces también establece un desfasaje con lo real. Esto no es una crítica, porque lo que quiero decir es que cada vez que uno aborda una clase, y es a esto a lo que voy, cada vez que uno aborda una clase, cada vez que uno se plantea un proyecto, uno debe situarse en lo ideal. Ahora, situarse en lo ideal no significa abandonar el concepto de lo real. ¿Me explico? No sé si fui muy... si se complicó un poco la explicación, díganme y
lo reitero, pero como síntesis, digamos, ustedes como estudiantes, como parte de un profesorado del cual van a salir como docentes recibidas, tienen que tener en claro que ese ideal siempre en el cual uno se debe situar como proyecto, como proyección, como utopía, debe tener también un anclaje de parte de ustedes profundamente en lo real. Muy bien. Entonces, retomando la actividad, algunas de las cosas que yo les pasé por el grupo les pueden servir para ir contestando respecto de la influencia de Sarmiento. Ya habrán visto a partir de mi disquisición lo importante que resultó. Sarmiento no solo fue presidente de la Nación, fue presidente entre 1868 y 1874. No solo es importante como en la educación desde su lugar de presidente, sino como uno de nuestros representantes educativos más relevantes. La ley 1420, vuelvo a repetir, lo dije hoy pero lo repito, más allá de que sale en 1884 bajo el gobierno de Roca, es una ley de Sarmiento, es una ley luchada durante años, propiciada, construida por Sarmiento. Sarmiento es el artífice de ese primer paso en la construcción de la educación estatal, la educación pública. Eso por un lado. Entonces, ¿qué se debe tomar con respecto a Sarmiento? Bueno, eso lo van a decidir ustedes. Yo traté de abundar un poquito con respecto a un personaje tan polémico. Ustedes pueden investigar mucho más, no se queden solo con lo que yo les estoy planteando, y hacer el trabajo. El trabajo, para ir un poquito al curso en sí, el trabajo lo tienen que entregar en el transcurso de la semana. El plazo vence como mucho el viernes. Como ustedes pueden ver, hay un formato que tienen que entregar y yo lo tomé de lo que propone como sugerencia, lo que pone el equipo de ingreso, porque me pareció muy interesante partir desde ese lugar. Me pareció muy interesante tomar esa figura de Sarmiento y a partir de ahí establecer reflexiones sobre lo que ustedes conocen, porque también tienen que poder trabajar con lo que conocen o con lo que desconocen de Sarmiento. Por ejemplo, una pregunta que me gustaría hacerles, y me gustaría escucharlas, al menos a quien desee hablar, es, ¿qué sabían de Sarmiento? ¿Qué les hablaron de Sarmiento en la escuela? ¿En la escuela primaria, en la escuela secundaria? ¿Hay alguien que me quiera responder, que me quiera contar algo? Escucho, ¿eh? Mucho no nos acordábamos, me pasó a mí particularmente de empezar a leer todos los que nos había pasado, los videos más que nada, y sí, ver que nos enseñaban lo más básico o lo más llamativo, como por ejemplo a mí me sonaba mucho el tema de cuándo había nacido, dónde, el diario Sonda y esas cosas que por ahí eran más. Después que empecé a escuchar el resto de la información, dije, wow, qué ajena estaba todo, pero súper interesante, la verdad es que estuvo muy lindo y da para seguir analizándolo más. Sí, bueno, eso por mi parte. Sí, gracias. Es un personaje muy polémico, ¿sí? Si ustedes me permiten una anécdota histórica, él es el gobernador de Cuyo cuando asesinan a uno de los caudillos federales de aquella época, me refiero a Chacho Peñalosa, que se levanta en contra de las tropas porteñas, lo asesinan, le cortan la cabeza y la ponen en una pica y la pasean por todo Cuyo. Sarmiento no podía estar ajeno a esto, Sarmiento lo sabía
Y es muy probable que hasta haya estado metido en la orden de matar a Chacho Peñalosa, que lo matan de una manera muy artera, porque se entrega sin armas, porque estaba su familia y no quería que le pasara nada a la familia, y aprovechan que está sin armas y ahí lo matan de una manera alevosa. Digo, es un personaje muy polémico, y es un personaje que uno tiene que tratar de abordarlo en todas sus facetas, pero la faceta de como educador, como propiciador de la educación pública es innegable, más allá de que, vuelvo a repetir, toda esa élite gobernante, toda esa élite de dirigentes que forma la generación del 80, no buscaba cambiar el estado de cosas. Esto tiene que quedar claro, chicos. No buscaban cambiar el estado de cosas. No pretendían que el peón de estancia dejara de ser peón de estancia y se convirtiera en abogado. No, querían establecer un modelo social y económico según lo que ellos pensaban, y ese modelo social y económico establecía una clase dominante y una clase dominada que hacía cierto tipo de labores. Una cosa no quita la otra, eso quiero decir. Bueno, ¿alguien más que tenga algo para decir? Dudas, podemos pasar a otro tema, cualquier... Sí, escucho, Erika, las voy conociendo, discúlpenme si por ahí no sé los nombres. Te escucho, Erika. No te estoy escuchando, ¿estará el micrófono? ¿Ahí? Ahora sí, ahora te escucho. Ok. Bueno, a mí, por ejemplo, me pasa como a Marina y creo que como a la mayoría, que lo que es primaria y secundaria es como que nos han enseñado como una parte buena de Sarmiento, como lo mejorcito, ¿no? Y como dijo ella, o sea, fue un personaje como que uno ahora de grande o estudiando ahora se entera de otras cosas, ¿no? Como decías vos, fue un personaje que sí, trabajó mucho por la educación, pero para unos pocos. Entonces mi pregunta es, ¿por qué en la primaria, en la secundaria, no se dice todo esto? O sea, ¿por qué como que se muestra lo más lindo? No sé si fui clara. Sí, te escuché. ¿Alguien tiene alguna idea de la respuesta que se puede dar? Bueno, entonces me arriesgo yo si nadie dice nada. Sí, mejor. ¿Sí? Escucho. No, me entró la misma duda porque tengo a mi nena en la primaria y ahora me nacen esas cuestiones de decir hasta dónde como padres, bueno, futuros educadores, tenemos también las posibilidades de abrirle un poquito más la mente, pero tampoco sé si está bien, así que lo escucho, profe. No, está bien, sí, ustedes tienen que, a ver, yo creo que lo mejor que les puede llegar a dar el profesorado, y permítanme que haga un poco de alabanza de muchos de mis compañeros, van a tener muy buenos profes y van a tener cátedras muy ricas y que los van a hacer pensar mucho. La idea es que luego ustedes puedan elaborar su propio pensamiento. Uno le puede dar la perspectiva que uno ha construido en el tiempo, ¿sí? Y esa perspectiva tal vez les sirve, tal vez ustedes la toman y después la descartan, pero lo importante es eso, lo importante es que ustedes vayan escuchando, polemizando, haciendo una elaboración crítica y luego construyan su propio pensamiento. Lo que yo les puedo decir de Sarmiento es, lo voy a decir de una manera más o menos grosera, si cabe la palabra. En los enfrentamientos que se dieron en nuestro país, en su construcción, hubo vencedores y hubo vencidos.
quien resulta vencedor, por decirlo de esta manera grosera, ¿no? Quien resulta vencedor es quien luego puede articular las leyes. Puede articular las leyes y puede articular los sentidos. Y puede contar la historia desde su punto de vista y decir que esa es la historia. Entonces, a ver, les voy a dar un ejemplo muy, muy sencillo. Yo soy profesor, aparte de la facultad, también doy en un sexto de secundaria. Yo tengo una cierta flexibilidad que me la da la literatura y que me permite también la escuela por las características de la escuela, de dar diversos autores. Ahora, yo no puedo dar cualquier autor que se me ocurra, porque de última, la educación pública lo que está formando es un ciudadano que traiga un cierto provecho al país. ¿Sí? Entonces, no se puede enseñar cualquier cosa, porque hay normas, a eso me refería cuando hablaba de resoluciones, normas, hay marcos que de última nos permiten una cierta flexibilidad, pero no ir más allá, por ejemplo. Esto no quiere decir que uno no tenga muchas posibilidades, sí, claro que las tiene, pero lo que quiero decir es que si yo soy Mitre, si yo soy Sarmiento en la generación del 80, voy a hacer una educación, voy a dar contenidos en esa educación según mi propio pensamiento y según mi proyecto de país. Voy a contar la historia según mi pensamiento y según mi proyecto de país. ¿Se entiende? Entonces, es inevitable que no voy a decir que yo Sarmiento soy malo o que yo Mitre soy malo. Por el contrario, voy a tratar de ponerme, no digo en un pedestal, pero sí voy a intentar que consideren que soy uno de los artífices de la educación o de la organización política del país. Eso no quiere decir que a ese discurso que no existan otros discursos que se le opongan. Bueno, está bien, Erika, no hay problema. Después lo ves, esto queda grabado. Yo después hago todo el proceso de subirlo a la plataforma y también se los paso por el grupo de WhatsApp. Decía, entonces, si sos una élite gobernante, esa élite gobernante va a producir un discurso histórico, un discurso educativo, un discurso hasta penal, que sea provechoso para esa misma élite gobernante. ¿Qué quiero decir? Que si, por ejemplo, yo quiero establecer un modelo agroexportador como fue la generación del 80, la generación del 80 estableció un modelo agroexportador. Entonces, yo no voy a propiciar modelos industriales en el país, porque no me interesa, porque el modelo agroexportador es el que quiero. ¿Se entiende? De la misma manera, si tengo que contar una batalla, y en esa batalla, por ejemplo, López Jordán, que me imagino que lo ubican, que es uno de los caudillos entrerrianos, si quiero contar una batalla entre López Jordán y Buenos Aires, y voy a contar que Buenos Aires ganó porque era superior, porque tenía un mejor proyecto, y lo de López Jordán posiblemente lo voy a difamar, voy a decir que era casi un delincuente, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, Sarmiento decía, allá por 1845, decía a propósito de Artigas, que había actuado política y militarmente en la década del 10 al 20, decía que era un delincuente directamente. Decía que era un delincuente. Y Artigas es el prócer uruguayo e inclusive debía ser nuestro prócer, porque Artigas actuó aquí en Entre Ríos, no solo en la banda oriental. Entonces, lo que quiero decir, para no hacerlo tan extenso, es que cuando una élite gobernante establece
columnas vertebrales de un país, lo hace en provecho e interés propio. Entonces va a contar la historia de una manera, la educación de una manera, y etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿eso significa que no hay otros discursos y eso significa que un docente que conoce la historia de Sarmiento no debe exponer todas sus facetas? No. Yo creo que un docente, ya sea en primaria, sin ser adaptándose al contexto, uno no va a ir a contar una brutalidad a un chico de 7, 8 años, digamos. Pero uno puede contar, porque aparte es mucho más rico que pretender que nuestros próceres, entre comillas, por llamarlo así, eran hombres y mujeres impolutes, por no decir impolutos o impolutas, que todo lo habían hecho bien y todo eso. No es así. No es así porque nosotros como personas no somos así, no hacemos todo bien, tenemos errores, nos equivocamos. Entonces, plantearlo desde ese lugar, con las contradicciones, con las malas acciones, con las buenas acciones, al menos a mí me parece mucho más rico. Posiblemente haya docentes que consideran que esto no es así. Es mi opinión y es lo que yo puedo agregar a esto. Bien. ¿Está bien? ¿Algo más? Bueno, chicos, era más o menos este encuentro. No quiero que sea demasiado extenso. Si tienen alguna duda en este momento me la pueden preguntar, si no me la preguntarán por el grupo de WhatsApp, no hay ningún problema. Pero espero que esto que hemos charlado, que hemos debatido, que hemos intercambiado, es lógico, hay muchos que todavía no se animan a hablar, pero anímense porque no pasa nada y al contrario, eso enriquece, el ida y vuelta siempre enriquece el aprendizaje, aprendemos los unos de los otros, más allá de que yo ocupe un lugar que se lo puede equiparar a la autoridad o al saber, no es así, también, por ejemplo, las experiencias de ustedes que me contaron hoy de la escuela o la experiencia con sus hijos o hijas, enriquece mucho el debate, ¿sí? Y nos permite avanzar mucho más de lo que ustedes creen. Si nadie tiene ninguna pregunta y nada por el estilo, bueno, daríamos por finalizado esta clase. Espero que les sirva, espero que sea de provecho. Y algo más que quieran decir, algo más que quieran agregar, los escucho, ¿eh? No, fue genial todo. Yo tomé muchas notas y tengo todo apuntado. Bueno, bárbaro, me alegro que hayan tomado apuntes, sí. Recomiendo, pero aparte se los recomiendo, esto fuera de programa. No se escucha. A Claudia está hablando sí, y no se escucha. Ahora, ahí está. Ahora te escucho, Claudia, sí, perdón. Te escucho. Sí, te escucha, disculpe. Quería hacerle una pregunta con respecto a lo que es el trabajo en la primer pregunta que hablan de surgimiento del sistema. Cuando tenemos que hablar del año, las leyes, tenemos que ponerlo con lo que nosotros encontramos o con nuestras palabras. No hay problema, podés usar tus palabras. No te olvides, si te digo esto, estamos en el curso de ingreso, pero progresivamente, y eso también se lo van a enseñar, así que no se preocupen, pero progresivamente también hay que ir hacia una escritura académica. ¿Sí? La escritura académica ustedes la van a ir desarrollando, para eso tienen varios años y van a tener docentes que los van a acompañar en ese aspecto. Pero sí lo pueden decir con sus palabras. Lo importante en este primer trabajo, lo importante es ver qué es lo que ustedes pudieron recabar, qué es lo que ustedes pudieron entender y qué es lo que ustedes pueden volcar y tal vez lo que ustedes hayan investigado que también puede, por su parte, por su propia cuenta, que también puede ir ahí. No se preocupen por eso. Sí, una escritura, les pido esto, que respete ciertas formalidades en cuanto no solo a lo que se pide ahí, sino revisen acentos, acostúmbrense a hacer eso. Recuerden esto,
nadie tiene la gramática en la cabeza. Nadie, al menos de manera consciente. Si después ustedes quieren que charlemos de cómo se adquiere el lenguaje y todo eso, lo hablamos y ahí tal vez podemos decir que el mejor profesor está en nuestra cabeza. Pero ese mejor profesor o profesora que está en nuestra cabeza siempre está a nivel inconsciente. ¿Sí? A nivel consciente muchas veces nos puede costar nos puede costar un acento, nos puede costar una coma, el construir el sujeto y el predicado, mínimamente eso, es decir, el construir algo que ya está de modé, absolutamente de modé, como es el concepto, perdón, no está de modé, pero digo, es un concepto que ya tiene muchísimos años, el concepto de oración, pero saber que el uso de un verbo permite establecer un sujeto, aquello de lo que a lo que uno se está refiriendo y qué es lo que dice, ¿sí? Entonces, esta mínima estructura, acompañada de puntos, de coma, de los signos, eso es algo que tienen que ir acostumbrándose de revisar siempre. Y por eso es importante el trabajo en grupo. El trabajo en grupo es muy importante, por eso, porque está la mirada del otro. La mirada del otro siempre complementa la mirada propia. Acostúmbrense mucho a trabajar en grupo, a estudiar en grupo, porque la mirada del otro complementa muchísimo, ayuda muchísimo, ¿sí? Hay cosas que por ahí uno no las tiene en cuenta y el otro sí, y enriquece el discurso, sea oral, o la escritura de uno, ¿sí? No sé si te contesté, Claudia, ¿está bien? Sí, perfecto, muchísimas gracias. Bueno, ¿alguien tiene algo más para agregar o decir? No. ¿No? Bueno, los despido entonces en esta especie de hora y cuarto que tuvimos de clases. Nos vemos el próximo lunes para un encuentro similar a las 7 y vamos a tratar otros textos que en el transcurso de la semana no se abrumen. En el transcurso de la semana yo se los voy a ir pasando, pero estoy plenamente consciente de que ustedes están con el trabajo y con otras actividades en los otros módulos. Así que de eso que yo les voy a pasar durante la semana, solo les voy a pedir que en algún momento que tengan, le peguen un vistazo, que lo lean, y el lunes que viene vamos a empezar a tratarlo, ¿sí? Bueno, los despido, muchas gracias por tomarse un tiempo y por venir, y bueno, nos estamos encontrando. Saludos, chicos. Nos estamos viendo. Muchas gracias. Chao, chao.